Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Napoleón Hidalgo Escobedo y en esta oportunidad vamos a realizar una exposición del curso Calidad en la Construcción. Bueno, el tema es control de la calidad en cimentaciones. Es un tema muy importante, ya que en nuestro futuro profesional es la base de cualquier tipo de estructura, ¿no? Lo que tiene que ver con las cimentaciones. Entonces, en ese sentido, debemos tener claro cuáles son los controles que debemos realizar al momento de que estemos en la obra. Bueno, a manera de concepto general, vamos a ver qué es la cimentación. Bueno, la cimentación es la parte estructural del edificio. Se encarga de transmitir las cargas al terreno, el cual es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizaremos en función del mismo. Al mismo tiempo, esto no se encuentra toda a la misma profundidad, por lo que será otro motivo que nos influye en la decisión de la elección de la cimentación adecuada. Entonces ahí vemos una imagen donde está la carga de la estructura que va hacia la cimentación en este caso, ¿no? Bueno, también tenemos tipos de cimentaciones, ¿no? En este caso el pilotaje. El pilotaje se realiza ya que a veces encontramos malas condiciones que pueda presentar el terreno en la zona donde se va a construir. Los pilotes se realizarán in situ y existen diferentes diámetros, 45, 35 centímetros, según la zona en la que estén ubicados. Y más o menos tendrán una media de profundidad de 12 metros. Serán necesarias las tareas de excavación con máquinas, ¿no? También tenemos lo que son los pilares, son elementos sustentadores de los diferentes forjados. Serán pilares de concreto armado de dimensiones según cálculos realizados a partir de la normativa vigente, ¿no? Al igual que los pilotes. También tenemos cimentaciones superficiales. Bueno, los cimientos superficiales son aquellos que descansan en las capas superficiales del suelo y que son capaces de soportar la carga que recibe de la construcción por medio de la ampliación de base. La piedra es el material más empleado en la construcción de cimentación superficial, siempre y cuando ésta sea resistente y maciza y sin poros, ¿no? Para eso se debe efectuar un análisis de los materiales, ¿no? También tenemos cimientos ciclopios, cimientos de concreto armado, cimentaciones corridas, ¿no? Bueno, en lo que es el cemento ciclopio, en terrenos cohesivos donde la zanja puede hacerse con parámetros verticales y sin desprendimientos de tierra. El cimiento de concreto ciclopio es sencillo y económico. También tenemos los cimientos de concreto armado. Los cimientos de concreto armado se utilizan en todos los terrenos. Pese a que el concreto es un material pesado, presenta la ventaja de que en su cálculo se obtienen proporcionalmente secciones relativamente pequeñas si se las compara con las obtenidas en los cimientos con piedra, que vendría a ser los cimientos ciclópeos, ¿no? También tenemos cimentaciones corridas, que este es un tipo de cimiento de concreto armado que se desarrolla linealmente a una profundidad y con una anchura que depende del tipo de suelo. También tenemos cimentación por zapatas. Las zapatas pueden ser de concreto ciclópeo o armado, con planta cuadrada o rectangular, así como cimentaciones de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal. Dentro de ellos tenemos las zapatas aisladas, zapata aislada cuadrada, zapata aislada rectangular, zapata aislada descentradas y zapatas corridas. Bueno, en los controles que se van a realizar, los controles de calidad, podemos definir que uno es el control de consistencia, ¿no? Ahí vemos un cono de Abrams. Se determinará el valor de la consistencia del concreto de cada uno de los camiones que hay, si es que lo estamos haciendo con un mixer, o del trompo, ¿no? Se escoge al azar y se hace el ensayo del cono de Abrams, ¿no? El resultado de dicho ensayo
que consta la media aritmética de los resultados obtenidos deberá corresponder con las condiciones especificadas en los PPTs para cada tipo de concreto. Se rechazará aquel que no cumpla con estos requisitos, ¿no? También tenemos el control de resistencia. Bueno, el control de resistencia se realiza sacando probetas conservadas y luego llevándolos al laboratorio para el ensayo, ¿no? El ensayo de comprensión axial. Se aceptarán aquellos lotes de resistencia estimada sea mayor o igual que la resistencia que solicita el proyecto. En caso contrario, se anulará, ¿no? No se recibirá ese concreto. En los controles de ejecución tenemos en los pilotes, que es el diámetro de la intubación. Se comprobará que el diámetro de la intubación es el que se contempló previamente en el proyecto. Dicha comprobación se realizará con la totalidad de los pilotes y la llevará a cabo el encargado de la obra, en este caso el encargado del control de la calidad, ¿no? En profundidad de perforación se comprobará la profundidad de la totalidad de los pilotes. Dicha comprobación la realizará, como vuelvo a repetir, el encargado del control de calidad. Se inspeccionará la armadura. Se comprobará que el armado colocado corresponde al especificado en el proyecto, y también se verificará el recubrimiento, ¿no? Generalmente el recubrimiento que no sea menor a 4 centímetros. En el control de ejecución de los pilares, replanteo de los pilares, previa colocación del fierro será necesario realizar el replanteo de la totalidad de los pilares. Se rechazarán aquellos pilares cuyos ejes se vean desplazados más de 2 centímetros de su posición original. También tenemos que verificar que esté plomado, eso ya lo hace el de control de calidad, y los que no están pues se rechazarán. Se debe verificar también el encofrado, las dimensiones que correspondan de acuerdo al proyecto. Se rechazarán aquellos que sus dimensiones varíen de 2 centímetros. El vibrado también será preciso la compactación mediante el vibrado, y deberá comprobar que se realice según establecido en la norma técnica durante el proceso de vaciado. Entonces eso es lo que respecta a los controles que se realizan en las cimentaciones. También vamos a hablar del estudio de la norma para el diseño de cimentaciones, ¿no? Bueno, en este caso vamos a especificar que la norma técnica es 050, que es la de suelos y cimentaciones. Vamos a hablar un poco de ella, ¿no? Se consideran las cargas a utilizar, ¿no? Para el cálculo del asentamiento de cimentaciones a prueba sobre suelo granulares, como dice la norma, se deberá considerar la máxima carga vertical que actúe, carga muerta más carga viva, más el sismo, ¿no? Utilizada en el diseño de las columnas del nivel más bajo de la edificación. También cuenta con un asentamiento tolerable, ¿no? En todo estudio se deberá indicar el asentamiento tolerable que sea considerado para la edificación o estructura que es el motivo del estudio. El asentamiento diferencial no debe ocasionar una distorsión angular mayor a la indicada en la norma. Vamos a ver una imagen para entender mejor este concepto. Como ahí podemos ver, el asentamiento total de A, ahí tenemos en el punto A, y en el asentamiento total del punto B, y también tenemos el asentamiento diferencial. Entonces esos valores están contemplados en la norma de suelos y cimentaciones. También tenemos el factor de seguridad frente a una falla de corte, ¿no? Entonces ahí nos especifica que para cargas estáticas tiene que ser de 3, y para solicitación máxima del sismo del viento debería ser 2.5. Además también tenemos la presión admisible, que los factores de seguridad mínimos que deben tener las siguientes cimentaciones. En la presión admisible son la profundidad de la cimentación, dimensión de los elementos de la cimentación, características físico-mecánicas de suelos ubicados dentro de la zona activa de la cimentación,
¿no? Además, también tenemos la ubicación del nivel freático, considerando su probable variación durante la vida útil de la estructura, y también el asentamiento tolerable de la estructura. La capacidad de carga por corte del suelo o presión de falla se determinará utilizando fórmulas aceptadas en la mecánica de suelos. También nos especifica la profundidad de cimentación, que en este caso nos dice que es de 0,80. Y en el caso de que la edificación se construya con muros portantes, la cimentación será realizada mediante una losa de concreto armada en dos sentidos, lo que llamamos nosotros la platea de cimentación, ¿no? Se colocará un anillo perimetral de concreto armado con una profundidad mínima de 40 centímetros. La norma también especifica acerca de la cimentación sobre rellenos. Los rellenos son depósitos artificiales que se diferencian por su naturaleza y por las condiciones bajo las que son colocados, ¿no? Como podemos ver ahí, además de eso también nos especifica los rellenos controlados, perdón, los rellenos controlados o de ingeniería, ¿no? Que nos dice que son aquellos que se construyen con material seleccionado, tendrán las mismas condiciones de apoyo que las cimentaciones superficiales, ¿no? Esos son los rellenos controlados o de ingeniería. Si tiene más del 12% de finos, deberá compactarse a una densidad mayor o igual del 90% de la máxima densidad seca del método de ensayo Proctor modificado. Eso lo contempla la norma técnica peruana 339.141. También podemos decir que cuando se requiera verificar la compactación del relleno controlado ya construido, este trabajo deberá realizarse mediante cualquiera de los siguientes métodos, que viene a ser el ensayo de penetración estándar, que lo contempla la norma técnica peruana 339.133, o también un ensayo con cono de arena, que lo contempla la norma técnica peruana 339.144. En lo que es rellenos no controlados, los rellenos no controlados son aquellos que no cumplen con el artículo que está estipulado en la norma. Las cimentaciones superficiales no se podrán construir sobre estos rellenos no controlados, los cuales deberán ser reemplazados en su totalidad por material seleccionado debidamente compactado, ¿no? Eso es lo que nos indica la norma. También tenemos la cimentación superficial en taludes. En el caso de cimientos ubicados en terrenos próximos a taludes o sobre taludes o en terreno inclinado, la ecuación de la capacidad de la carga debe ser calculada teniendo en cuenta la inclinación de la superficie y la inclinación de la base de la cimentación, si es que la llegara a ver. Adicionalmente, debe verificarse la estabilidad del talud considerando la presencia de la estructura. Aquí, como vemos en la imagen, son casas que están ubicadas en donde hay taludes. Entonces han tenido que hacer unos cálculos de acuerdo a lo que manda la norma E 050, ¿no? La cimentación por pilotes también nos indica la capacidad de carga en los pilotes. El cálculo de la capacidad de carga en los pilotes se efectuará mediante cualquiera de los métodos estáticos confiables normalmente utilizados en las mecánicas de suelo, ¿no? Tenemos que la capacidad última del pilote vendría a ser igual a la capacidad última por punta y la capacidad última por fricción en los estratos que intervienen los efectos de fricción. Son fórmulas que ya nos da la norma. Entonces, también nos da el espaciamiento que debe existir entre los pilotes, ¿no? Ahí vemos que a una longitud menor a 10 tiene que ser el espacio entre ejes 3 veces el diámetro o mayor dimensión del pilote, ¿no? Tal es así también que tenemos la longitud entre 10 y 25 metros y la que está
estar mayor a 25 metros, ¿no? También tenemos cimentación por pilares. Ya habíamos dicho que los pilares son elementos estructurales de concreto vaciados in situ con diámetro mayor a 1 metro, con o sin refuerzo de acero o con o sin fondo ampliado. Su capacidad de carga deberá ser evaluada de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de los pilotes. En el factor de seguridad, la capacidad admisible se obtendrá dividiendo la capacidad última por el factor de seguridad. Además de eso, lo que tiene que ver con los asentamientos, una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, deberá estimarse el grado de deformación que se producirá al aplicar las cargas. Se calculará el asentamiento debido a la deformación axial del pilar, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por la fricción. ¿No? Eso es lo que nos estipula la norma de suelos y cimentaciones. Además de eso, también nos da a conocer algunos problemas que se presentan cuando vamos a realizar la cimentación. Tal es el caso de suelos colapsables. Los suelos colapsables son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de las siguientes acciones. Al ser sometidos a un incremento de carga, al humedecerse o al saturarse. Entonces, por uno de esos dos problemas puede ser suelos colapsables. Entonces, por aquí tenemos una imagen encontrada en el internet, que es el canal de irrigación Lacano, que cruza los suelos colapsables protegidos con geosintéticos. Entonces, también nos da a conocer el ataque químico por suelos y aguas subterráneas. ¿No? Dentro de eso tenemos el ataque ácido, en el caso del pH PSA mayor a 4. También tenemos ataque por los sulfatos, que la mayor parte de los procesos de destrucción causados por la formación de sales son debidos a la acción agresiva de los sulfatos. El ataque por cloruros también tenemos, que son los fenómenos corrosivos del ion cloruro. A las cimentaciones se restringe al ataque químico el acero de refuerzo del concreto armado, ¿no? También nos dice que en los lugares donde haya sospecha del ataque químico deberá llevarse a cabo investigaciones para estudiar esta posibilidad. El estudio del ataque químico a las cimentaciones debe efectuarse mediante el análisis químicos del agua y del suelo. También tenemos los suelos expansivos, que son suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumentan de volumen al humedecerse o saturarse. El profesional responsable efectuará el estudio correspondiente para explicar la existencia de suelos expansivos, ¿no? Las cimentaciones construidas sobre arcillas expansivas están sometidas a grandes fuerzas causadas por la expansión, las cuales provocan levantamiento, agrietamiento y ruptura de la cimentación y de la estructura. Por lo tanto, no está permitido cimentar directamente sobre suelos expansivos. Acá tenemos una imagen, daños en San Antonio, Moquegua, de una edificación que se construyó encima de un suelo expansivo, ¿no? Podemos ver ahí los agrietamientos. También nos habla de la licuación de suelos. En suelos granulares finos ubicados bajo la napa freática, las solicitaciones sísmicas pueden originar el fenómeno denominado licuación, el cual consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte del suelo como consecuencia de la presión de poros que se genera en el agua contenida en sus vacíos, originada por la vibración que produce el sismo. Esta pérdida de resistencia al corte genera la ocurrencia de grandes asentamientos en las obras sobreyacentes, ¿no? El profesional responsable efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la ocurrencia del fenómeno. Como ahí podemos ver, licuación de suelos en el Tambo de Mora durante el sismo del 15 de agosto del 2007, ¿no? Entonces, eso ha sido todo con respecto a la exposición. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.